habían nacido dos cachorros, ¿no? Fue muy bonito porque uno de los cachorros, mi hija le puso el nombre, así que fueron dos hembras. Obviamente que al león no le hicimos ecografía porque no se dejaba. Así que de que se puede revertir, se puede revertir. Y funciona, funciona. Bien. La torsión testicular, que es otra de las cosas en las cuales la ultrasonografía es fundamental, en el fondo se presenta habitualmente en adolescentes, es bien aguda la presentación y en la práctica el diagnóstico en el fondo y en la certeza se da con un ecodoppler, ¿correcto? Ese ecodoppler lo que va a demostrar es que un lado habitualmente tiene un aumento del flujo y al otro lado hay ausencia de flujo. Eso certifica el diagnóstico y ahí el tratamiento, ¿no es cierto?, es quirúrgico, ¿ya? Pasadas las horas, por supuesto que ya el testículo puede tener una irrigación terminal, por lo tanto termina infartándose y si llegamos muy tarde hay que sacarlo. Las epididimitis también son bastante visibles a la ecografía, tienen patrones bien característicos donde el epididimo se vuelve más hiperecogénico y por supuesto que su vascularización también aumenta de forma significativa. Esto produce gran dolor en muchos pacientes y a veces diagnóstico diferencial con torsión. En hombres jóvenes la causa más frecuente de epididimitis son las enfermedades de transmisión sexual, por clamidia, uraplasma y micoplasma. En hombres mayores de 50 años son más bien secundarias a uropatía obstructiva baja por Escherichia coli y otros gérmenes gram negativos. A veces las epididimitis pueden incluso abscedarse, ¿no es cierto?, y comprometer el testículo con una orquiepididimitis, pero es poco habitual. Y bueno, está también, ¿no es cierto?, el trauma testicular, ¿no es cierto?, que imagen más característica que esta, ¿no es cierto? No sé si usarán protectores ellos, pero parece que no. Y como les comentaba del trauma, aquí pueden ver una imagen muy bonita, en el fondo es como un hematoma subcapsular, el equivalente a un riñón, ¿no es cierto?, si este es el testículo, pero este hematoma está contenido por la túnica albuginea. Aquí ya la túnica albuginea se rompió, se produce un hematocele y hay que, en el fondo, tratar de rescatar esa zona, ¿no? Eso desde el punto de vista genital. Voy a hablar un par de imágenes también del otro estudio que hacemos nosotros, que es el ecodoppler color de arterias cavernosas para pacientes con disfunción eréctil, ¿ya? Este es un estudio, ¿no es cierto?, que desde mi humilde perspectiva requiere estar capacitado, requiere un espacio físico adecuado y tiempo. Van a ver por qué, pero toma su tiempo. Utilizamos también un ecodoppler, ¿no es cierto?, que ojalá tenga una buena sensibilidad, con un transductor lineal. Y en general partimos con una ecografía de partes blandas donde observamos en flacidez el cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos con su tabique y el complejo dorsal donde va la vena, la arteria. Esta es la imagen del pene en flacidez. Vemos ambos cuerpos cavernosos, que esta es la imagen característica que tiene con ese patrón de ecogenicidad. Acá está el cuerpo esponjoso donde en el medio va la uretra. Este es el tabique que comunica ambos cuerpos cavernosos y aquí vemos en el fondo la túnica albuginea rodeando, ¿no? Es bien característico, se ve muy bien en general, ¿ya? Incluso uno puede en la fosa navicular colocar una sondita y con eso evaluar la uretra, ¿ya? Este es un paciente que uno le inyecta suero fisiológico y también nos permite la ultrasonografía evaluar a veces algunas estenosis de uretra, por ejemplo acá ven una uretrocistografía y claramente acá pueden ver, ¿no es cierto?, cómo se dibuja muy bien con la ecografía, lo cual ayuda mucho también porque se puede evaluar el grado de fibrosis que tiene alrededor y puede ayudar para tomar la decisión quirúrgica. El ecodoppler de pene tiene en general que usar, a diferencia de otras ecografías, un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque a este paciente le vamos a inyectar una sustancia vasoactiva, que es prostaglandina, ¿ya? Y esa prostaglandina más o menos produce en 1 o en 2 de cada 4, 2 a 4 de cada 100 pacientes erecciones prolongadas o priapismo. Por lo tanto es importante al paciente que se someta a este examen y que uno realiza la inyección y advertirle que su erección dura más de 3 o 4 horas, debe volver para inyectarle en ese caso otra sustancia para volver el pene a flacidez. De hecho, si ven acá en este instructivo yo les pongo mi teléfono y todo el tema en el fondo por si acaso. ¿Por qué? Porque me ha pasado, gracias a Dios no mucho, pero llega un paciente, se hace el examen, ¿no es cierto?, que es funcional, vamos a ver las indicaciones y le llama a las 3 días y dice, puta, el tratamiento bueno, doctor, dice, todavía sigo con el pene erecto. No, pues le digo yo, sí, eso tenía que durar 3 horas y hay un paciente que de hecho le tuve con una prótesis porque al final llegó con un priapismo de 4 días y no había cómo bajar. Entonces es bien importante informarle al paciente, ¿ya? Si llega a ocurrir eso, también tenemos un protocolo y ese protocolo en el fondo se prepara un medicamento que es un simpático mimético que permite la detumescencia, que se llama fenilefrina y en el fondo está como bastante estandarizado y lo tenemos bastante protocolizado, ¿ya?
También le entregamos al paciente un cuestionario para que evalúe cómo es la calidad de su erección. Este cuestionario está validado y estandarizado a nivel internacional. Entonces uno parte con la ecografía de pene, inyecta habitualmente en forma estándar los 20 microgramos de prostaglandina E1 y de ahí hace un Doppler una vez que lo ha inyectado, ¿correcto? La inyectoterapia, para los que recuerden o los que también son muy jóvenes, hasta el año 98 ese era el único tratamiento que había para la disfunción eréctil. Antes que saliera el Viagra, la inyectoterapia era el tratamiento, ¿ya? Después que salió el Viagra, en general ha disminuido mucho su uso, pero la gracia de la inyectoterapia es que nos permite objetivar a nosotros frente a un estímulo conocido y frente a una dosis conocida, estandarizar la respuesta que tiene que tener el paciente respecto de la velocidad que logran las arterias y del grado de erección. Por eso es tan útil. Se ha intentado hacer esto con otros medios, como colocar prostaglandina intrauretral, tomar sildenafil o trimix en gel, pero no funciona. Yo inyecto al paciente con los 20 microgramos, es una jeringa de tuberculina, la aguja es muy pequeña, en caso de una insulina no se nota, ¿ya? Hay que dejarlo tranquilo y el paciente se tiene que estimular. Al menos en mi universidad no le podemos dar en el fondo, ¿no es cierto?, cosas para estimularlo, pero en el fondo a nuestro lado está descrito, ¿correcto? Y de ahí lo que empieza a ocurrir es que esas son las curvas que se empiezan a observar. Se empieza a aumentar el diámetro de la arteria cavernosa, aumenta el flujo, va aumentando el flujo y sale la sangre por las venas emisarias, aumenta tanto el flujo que la vena se coapta y el flujo diastólico es cero. Empieza a aumentar aún más el flujo y finalmente el flujo diastólico se vuelve reverso. Y al final, cuando llega la erección completa, la presión intracavernosa es mayor que la presión sistólica y por lo tanto el flujo es cero. Y eso es lo que ocurre en un priapismo que se mantiene en el tiempo, se produce isquemia, ¿correcto? Entonces esas son más o menos como las curvas características. Lo que medimos en el fondo y lo que está estandarizado, luego de haberlo inyectado y hacer el protocolo que les comenté, es la velocidad de pic sistólico y la velocidad de fin de diástole. Esas son las más importantes. Se considera anormal o francamente baja cuando la velocidad de pic sistólico es menor de 25 y eso se considera una insuficiencia arterial importante. Completamente normal cuando es mayor de 35 y en una zona gris entre 35 y 25 que a veces el paciente puede igual estar un poco inhibido. Y la velocidad de fin de diástole se considera normal cuando es menor de 5 centímetros por segundo. Si es mayor y tiene una velocidad de pic sistólico normal y tiene una buena rigidez pero el pene se le cae rápido, eso se llama fuga venosa genuina. Es raro como causa de disfunción eréctil, pero habitualmente afecta a pacientes jóvenes. Es un poco como el patrón de curva que tenemos. Otros índices como el índice de resistividad o la velocidad con la cual sube lo usamos poco, ¿ya? Un video, y más o menos esa en el fondo es la imagen, ¿ya? Se ve súper bien en general. La arteria mide más o menos 1 milímetro, 1.5 milímetros, ¿ya? Y ustedes pueden ver ahí distintas variantes, ¿no es cierto? Una arteria que está bifurcada, otra que está calcificada, otra que tiene una fístula, ¿ya? Y nosotros durante harto tiempo también medimos el aumento de diámetro de la arteria pre-inyección y post-inyección, pero dejamos de hacerlo porque al final era mucho tiempo y no nos predecía nada. De hecho, publicamos un paper de eso hace no mucho tiempo. Se pueden ver también muy bien las arterias del esponjoso, ¿ya? Y nosotros también mencionamos en el informe si tiene o no tiene curvatura. Hay una enfermedad que nosotros vemos con mucha frecuencia en la andrología, que es la enfermedad de Peyronie, donde el pene se curva, y por lo tanto es muy importante saber al inyectarlo qué grado de curvatura tiene para ver qué solución quirúrgica le va a ofrecer uno al paciente. Y por otro lado, una escala de rigidez de la erección que también está bastante objetivada para ver cómo fue la respuesta a la inyección, ¿ya? Este es más o menos el informe que entregamos, ¿no es cierto?, donde sale la velocidad de pic sistólico en reposo, que se inyecta, si hay o no hay curvaturas, después cómo aumenta la velocidad, cuál es la velocidad de fin de diástole, cuáles son los diámetros, la conclusión, y abajo en el fondo más o menos las escalas que utilizamos. Aparte de eso, en el fondo van las fotos y si en el fondo también es necesario colocamos un video, ¿ya? Este examen demora más o menos entre 30 a 45 minutos por paciente, tiene un código en el fondo FONASA, y yo lo hago todos los martes y hago más o menos 3 por semana aproximadamente, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, en general estos son pacientes que no han respondido bien a fármacos orales y por lo tanto hay que escalar el tratamiento. Si el examen es completamente normal, y una de las variantes que vamos a ver que muchas veces recibo y cada vez más lamentablemente son pacientes de 27 a 28 años que empiezan con disfunción eréctil refractaria, toman inhibidores tipo Viagra u otros, no funciona, y finalmente la única manera de descartar a ciencia cierta si es un problema psicológico o orgánico es hacerle un Doppler.
les diría que más o menos como un tercio de los Doppler que hago es por esa causa, ¿ya? Se estresan al final y no logran erección. Así que si sale normal, en general lo derivamos a la parte psiquiátrica o psicológica. Si sale anormal y lo que tiene es una insuficiencia arterial, en general la gran mayoría de esos pacientes terminan en una prótesis de pene, ya que los otros tratamientos no tienen mucha efectividad. Si lo que tiene es un escape venoso, se puede complementar con una cavernosografía, pero en general muchos de estos pacientes terminamos operándolos directamente, ligándole las venas emisarias para mejorar la erección, ¿ya? Y este es un poco el flujograma que sigue todo paciente que tiene problemas de erección, ¿ya? Se hace una evaluación diagnóstica como buena medicina, se pide una glicemia, una testosterona, ¿no es cierto?, prolactina y hormonas tiroideas. Más o menos, solo en el 8% vamos a encontrar alteraciones hormonales lo suficientemente importantes para explicar la disfunción eréctil y los vamos a tratar. Pero en el 92% no vamos a encontrar nada muy significativo. Tiene una leve resistencia a la insulina, es un poco hipertenso. Ese paciente lo derivamos para evaluar factores de riesgo cardiovasculares y le dejamos un inhibidor. Sea en Chile las 3 opciones, sildenafil, tadalafil o vardenafil. Si anda bien con eso, excelente, sigue con eso. Si no funciona, esos son los pacientes que en general van a Doppler o inyectoterapia directa. Les menciono porque hay algunas clínicas en Santiago, no esta obviamente, sino que algunos centros, que el negocio que tienen es pasar directamente a inyectoterapia a los pacientes. Y me ha tocado pacientes de 23, 24 años con eyaculación precoz y que les ofrecieron eso como tratamiento y llegan a la urgencia Marcoleta con un priapismo a las 3 de la mañana. Así que es lamentable, pero existe, ¿ya? Cuando hacemos un Doppler, entonces, en disfunción eréctil posterior a fracaso al tratamiento con inhibidores, previo a una cirugía por enfermedad de Peyronie, que es esta que se curva el pene, y para descartar organicidad en sospecha de disfunción eréctil de origen psicógeno. Este trabajo está súper fresquito, lo vamos a llevar ahora al congreso, que es en diciembre, nuestro congreso de urología. Es solo para mostrar lo siguiente. Estas son más o menos las indicaciones de... estos son 200 exámenes de Doppler, los últimos 200 que hemos hecho. El 50% son derivados por que no responden a inhibidores. El 22% son hombres jóvenes que los derivan por sospecha de escape venoso genuino y un 25% por enfermedad de la Peyronie. Otras cosas más raras son dolor peniano crónico y, qué sé yo, linfedema del pene y otras cosas por el estilo. De estos pacientes que derivan, en el fondo más o menos en el 23% encontramos que tienen disfunción eréctil severa y son candidatos a una prótesis de pene, ¿ya? También se puede hacer en priapismo. En la fractura en general, si le van a hacer un estudio, el estudio ideal más que una eco es una resonancia, pero habitualmente la fractura no necesita imágenes, va a pabellón directo, y otras cosas como los tumores de pene también habitualmente se complementan con resonancia, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de hacer el Doppler? Da buena información, evalúa en forma objetiva el efecto de la inyectoterapia. Si hay insuficiencia vascular, sirve como un respaldo médico legal para ir a una prótesis. Desventaja el costo del examen, pero tiene código, así que en general los pacientes con previsión lo pueden asumir sin gran problema y muchas veces a veces no va a cambiar la conducta. Cuando van a una prótesis, ese es el abordaje que le hacemos. Entre el pene y el escroto hacemos una incisión, abrimos ahí, ¿no es cierto? Generalmente abrimos después, hacemos una corporotomía y abrimos el cuerpo cavernoso, ¿ya? Eso tiende, ¿no es cierto?, a sangrar un poquito en esa etapa, ponemos un par de puntos tractores. Y lo que vamos a hacer en las prótesis es que donde hacíamos el Doppler, ese tejido cavernoso lo vamos a destruir, que es una esponja, y lo vamos a reemplazar por los cilindros. Recordar que el cuerpo cavernoso se extiende hasta el isquion atrás y hasta justo por debajo del glande. Una vez que hemos realizado la dilatación, medimos, porque cada paciente tiene su medida en particular, ¿no es cierto? Y colocamos en este caso, lo que en el fondo tratamos de colocar más hoy en día son implantes inflables, ¿ya? De tal manera que se coloca eso a través de un elemento especial que se llama furlough. Con eso sacamos un hilo por un lado y colocamos en el fondo el cilindro en su extremo superior. Esto, la idea es que quede bien calzado. Los típicos pacientes me dicen: oiga doctor, pero trate el fondo de aumentarme el largo, etc. La verdad es que yo le digo, si usted calza 37, no le puedo poner un zapato que es 40 porque se le va a salir. Si le pongo un 34 no le va a entrar, ¿correcto? Una vez que hemos realizado la corporotomía y colocado el implante, se coloca el implante del otro lado y luego en el fondo tenemos que colocar la bomba, que es la que se va a apretar el paciente para lograr una erección, y posteriormente colocamos el reservorio que va a ir al interior del abdomen, ¿ya? La misión de la prótesis, ya sea inflable o maleable, es reemplazar la rigidez necesaria para lograr la penetración.
no es otra función que es: el paciente orina igual, eyacula igual, siente placer igual, entrega placer igual, ¿ya? Y el reservorio va colocado en el fondo en el espacio rechos. Perdón, cuando el paciente entonces quiere activar su prótesis, básicamente va a apretar esta bombita unas 6 a 8 veces, va a drenar el líquido que es suero fisiológico desde el reservorio hacia los cilindros, tiene su actividad sexual, termina la actividad sexual, aprieta un botón y el líquido vuelve. Eso son lo que denominamos las prótesis hidráulicas o de 3 componentes, ¿ya? La enfermedad de Peyronie, con esto ya estoy terminando, es esta curvatura, no es tan infrecuente, afecta al 1 a 3% de los hombres mayores de 50 años y puede producir curvaturas muy significativas. La ecografía es bien importante acá, se pueden ver placas hiperecogénicas, hay un porcentaje de los pacientes que de hecho calcifican la placa. Si usted le toma una radiografía, se ve el calcio al interior del pene, ¿correcto? La ecografía en el fondo permite evaluar y objetivar y no sobreestimar la calidad de la erección, la longitud del pene y el grado de desviación, ¿ya? Y sobre todo hay cirugías donde hacemos injertos, por ejemplo, como esto, donde, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es súper importante y le pusimos un parche, hicimos una tremenda cirugía y finalmente, si se fijan, el pene se sigue curvando igual, a pesar en el fondo de la cirugía que hicimos. ¿Por qué pasó esto? Este fue un paciente que me habían invitado a operar, estoy tratando de arreglarlo ahí, pero no pasa nada. Porque la ecografía nos permite diferenciar. Una cosa es que uno tenga en el fondo la placa acá arriba. Si la plaquita está solo acá arriba, yo la corto y corto la tensión. Pero si el paciente tiene una placa en el septo y es más profunda, no la puedo cortar porque daño en el fondo la circulación interna. Por eso es que la ecografía es súper importante también en estos pacientes y en general es bastante recomendada. Y ahí pueden ver claramente en el fondo una zona más hiperecogénica en la zona dorsal y aquí una zona, ¿no es cierto?, que corresponde a una placa que está en el septo intercavernoso. Finalmente, está antiguo el audio, pero la otra que les comentaba que es muy frecuente para evaluar es el tema de la disfunción eréctil psicógena, que es